nuestra Biblia en Génesis capítulo 9 y vamos a tratar en esta noche dos temas tremendos. Yo no sé ustedes, pero yo estoy bien emocionado con toda esta serie de la ciencia y la Biblia. Cuento los días para que sea martes. De veras, toda esta información que estamos sacando a mí me ha bendecido de una forma tremenda. Ha bendecido grandemente mi alma porque pues antes de compartir el pan con ustedes tengo que digerirlo primero yo, y me ha gustado tanto que de veras estoy encantado. Estoy fascinado con la palabra de Dios, de tantos descubrimientos tan asombrosos y tan profundos, y estas verdades tan absolutas de su santa palabra que no tienen vigencia, que son eternas. En Génesis 9, versículo 18, la Biblia nos muestra que salieron del arca Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Y aquí encontramos algunas cosas muy importantes porque en esta noche vamos a hablar de ellas. Vamos en esta noche a hablar acerca de la base de toda institución humana legal desde el punto de vista de la jurisprudencia. Ahora en esta noche vamos a hablar de leyes y de los gobiernos. Y creo que sí me va a dar tiempo para comenzar en esta noche a analizar cuál es el origen de todas las razas y las naciones del mundo entero. Pero antes de entrar a materia, vamos primero a ver algunas cosas muy importantes que nos van a servir como una base teológica de nuestro estudio en esta noche. En Génesis 9, versículos del 5 al 7, Dios había demandado la sangre de las vidas humanas. Y dice la Biblia, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta simple instrucción dada a Noé es la base de toda institución humana legal y de todos los gobiernos. Para hacer un breve repaso de la clase pasada, Dios había dado la sangre de los animales para cubrir los pecados, solo de una forma simbólica y figurativa. La realidad representada por estos símbolos o figuras era el Señor Jesucristo. Dice en Hebreos 9:26 que Cristo por medio de su sangre quitó para siempre del medio el pecado. Si la sangre de los animales era sagrada, puesto que era aceptada como un sacrificio sustitutivo del pecador o de la vida de un hombre, la sangre del hombre, representando la vida, era 1000 veces más sagrada que la sangre de un simple animal, por la característica de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La autoridad de ejecutar este juicio de Dios sobre un asesino quedaba delegada al ser humano. Dios entrega aquí en este pasaje la espada de la retribución divina en la mano del hombre para controlar el pecado y la maldad del ser humano. Hermanos, en esta noche tenemos que poner mucha atención y oír con toda la capacidad que nuestros oídos espirituales y físicos nos puedan proporcionar para poder asentar y comprender las bases en nuestra mente de la comprensión de los caminos de Dios. Una vez que Dios le da la oportunidad al ser humano de volver a llenar la tierra y poblar la tierra y restaurar la tierra,
Dios, con esta simple instrucción, le entrega a Noé la ley. Y la ley que Dios le da en la mano a Noé en este pasaje era con el propósito de que el pecado del ser humano no podía, ni puede, ni podrá ser detenido por medio de las buenas. Es importantísimo que los hombres comprendieran que el pecado tenía que ser detenido a cualquier costo. Y cuando Dios le entrega al ser humano y le otorga la prerrogativa judicial de ejercer la pena de muerte, la pena capital, es porque Dios consideró que el pecado es tan perverso y tan malévolo que el uso de la fuerza física, desgraciadamente, en un mundo de pecado como en el cual vivimos, es necesario para detener la maldad humana. ¿Cuál es la base de la fuerza de todas las naciones desde aquel tiempo? Todas las naciones han tenido desde entonces ejércitos, policía. ¿Para qué es la policía? ¿Para qué son los ejércitos? Para poder garantizarle a los ciudadanos, a los individuos, la libertad de expresión, la seguridad en sus casas y la manifestación de sus creencias de una forma libre y soberana. Si no hubiera ejército, si no hubiera policía, si no hubiera una fuerza restrictiva con la cual se castigara, se amenazara, se le infundiera temor a los criminales y a los ladrones, el mundo sería totalmente una anarquía. La fuerza física se tendría que usar desde este momento para establecer, repito, la autoridad. Ahora podríamos preguntarnos, si esta ley que se le entregó en el Antiguo Testamento al ser humano está vigente en el Nuevo Testamento. Veámoslo en el capítulo 13 del libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículos del 3 al 5. Dios establece en el Nuevo Testamento que los magistrados, los jueces, las autoridades judiciales no están para infundir temor. Vean ustedes esa frase, infundir temor. No fueron puestos por Dios en esas posiciones de autoridad para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Entonces, en otras palabras, Dios nos está diciendo desde hace miles de años que la base de todos los gobiernos en el mundo es la autoridad y la ley. Si no hay leyes, hay anarquía. Si hay anarquía, hay caos, hay confusión. Y las leyes tienen que ser forzadas a ser cumplidas. No se puede decir a la gente, pórtense bien, mijitos. No se le puede decir a una persona que viola a un menor de edad 6 meses de prisión o darle una fianza de mínima que él pueda pagar. No es posible. Desde un punto de vista jurisprudencial, es ilógico e irracional que las leyes tengan penas mínimas o castigos no severos. No se puede, de acuerdo a la Biblia, detener el crimen ni frenar la maldad con leyes que suelten a los ladrones y a los criminales pagando una simple y sencilla fianza. A una persona que viole a una mujer, desgraciadamente las autoridades en el siglo XX no han podido evaluar ni considerar la gravedad de cada uno de los crímenes. En el estado de Morelos, por ejemplo, donde mi familia y yo vivimos, ha habido más de 200 secuestros en menos de 3 meses. ¿Cómo se puede detener esto? Aumentando las penas a los secuestradores. Que el gobernador de Morelos pueda emitir y hacer un edicto. Desde mañana el secuestrador que agarramos, 25 años de prisión y si hay muerte involucrada, pena de muerte. En ese momento, si yo soy secuestrador y estoy funcionando en el estado de Morelos y sé que en el estado de Morelos, si me agarran, son 25 años sin caución y sin fianza.
y que si mato a mi secuestrado es pena de muerte, lo voy a pensar 5 veces antes de cometer un secuestro. Quiero que ustedes vean en sus mentes y puedan discernir las razones de las leyes de Dios, cosa que los seres humanos sin el Espíritu Santo no lo pueden percibir, porque para ellos es locura. En Romanos 13, versículo 3 dice la Biblia que las autoridades judiciales, los magistrados, están puestos para con el temor. ¿Cuál es el temor que infunden al criminal? El castigo. La Biblia dice que se le puede infundir temor al criminal. Sí se puede. Muchos alegan, es mentira que la pena de muerte haya detenido los crímenes, etcétera, etcétera. Puedes decir lo que quieras, pero una cosa es cierta. Los criminales, los asaltantes, los secuestradores, los violadores no cometen sus crímenes tan fácilmente cuando saben que no pueden salir de la cárcel. Dice la Biblia, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor. ¿Quiénes son servidores de Dios? Los magistrados, los jueces, el presidente de la República, el procurador de la PGR, de la Procuraduría de Justicia, todos los que están ahí, aunque ellos no lo sepan, aunque no sean cristianos, la Biblia dice que ellos, con su posición de autoridad, están sirviendo ¿a quién? A Dios. Pero si haces lo malo, teme. Y aquí está la frase, porque no en vano lleva, ¿qué cosa lleva en la mano el magistrado y la autoridad? La espada que se le entregó en Génesis 9 a las autoridades judiciales. El símbolo de la jurisprudencia es una mujer vendada en los ojos, con una balanza en la mano y una espada en la mano derecha, implicando las vendas que el juez, la autoridad, no puede juzgar de una forma parcial, debe ser imparcial. No puede ver si la víctima es pobre, si tiene o no tiene dinero, si es indígena, si no es indígena, no puede ver intereses. El juez tiene que ser imparcial. Él tiene que apegarse al Código Penal, tiene que apegarse a las leyes e impartir la justicia con la balanza, o sea, de una forma equitativa, y ejercer la justicia con la espada. La espada cae sobre la persona que cometió el latrocinio o el crimen con todo el peso de la ley. Pues es servidor de Dios, dice la Biblia, y vean ustedes, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia nos dice en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor? Bueno, si te has preguntado de qué forma Dios ejerce la venganza o cómo Dios se venga de sus enemigos, lo podemos entender versículos más adelante en Romanos 13, versículo 4. Dios se venga muchas veces a través de las leyes humanas. Y esas personas que creyeron como Al Capone, que jamás le podían comprobar nada porque tenía 5 libros de contabilidad. Y los crímenes nunca, él desarrolló Al Capone un método para matar que se llama el método triangular de la mafia italiana, la mafia siciliana. Y esto es que el jefe tiene 2 servidores, y esos 2 servidores tienen otro triángulo, es una triangulación, el organigrama para el asesinato. Total que si agarran al asesino que llevó a cabo físicamente el crimen y lo torturan o lo llevan a que confiese el crimen, él va a confesar solamente el que le dio la orden, y tienen que agarrar al que le dio la orden para que lo vuelvan a torturar y diga quién fue el que le dio la segunda orden, y nunca llegan a la cabeza. Las cabezas siempre quedan de una forma dramática y triste, lastimera y patética, a veces sin llevar el castigo, pero a Dios no se le escapan esas cabezas. Y Capone nadie le podía comprobar sus crímenes, porque él jamás llegaba con una pistola, ¿verdad?, y mataba a alguien así. Lo hizo cuando era joven. Sin embargo, le siguieron la pista los famosos intocables
que creo que es la respuesta para México, ¿verdad? Estamos en México un grupo que se llama Los Intocables, o sea, en contra de que nadie los pueda comprar y de veras así llegar hasta lo más recóndito de las cuevas de la maldad, y lo demandaron a Capone por evasión de impuestos. Por eso, crimen, lo metieron en la cárcel, no le podían comprobar asesinatos, pero ya en la cárcel Capone había llegado con sífilis, y ya los hombres en la cárcel lo agredieron, le pegaron, lo golpearon, y salió después a algunos meses y murió de sífilis de una forma triste como un perro. Dios finalmente vengó todo lo que hizo. Hay otros como Hitler, que se pega un balazo y no sufre mucho. Sin embargo, este domingo lo vamos a ver en el libro de Job, que aunque hay muchas personas que prosperan aparentemente, en la otra vida son castigadas por la espada de Dios. Entonces la Biblia dice en el versículo 5 de Romanos 13 que es necesario que nosotros estemos sujetos bajo el control de los jueces, de los magistrados, no solamente por razón del castigo, sino nosotros por causa de la conciencia. Los cristianos, más que cualquier otra persona, estamos moralmente obligados a obedecer las leyes humanas. No porque el juez no tenga razón, porque la patrulla de tránsito que te para en la carretera o el federal de caminos tenga o no tenga razón, por tu conciencia delante de Dios, sí mi general, sí mi jefe, sí mi sargento, lo que usted diga. Me pasé el alto, usted lo dice, yo no puedo discutir con usted, usted es un oficial, una autoridad con más voz que yo soy un ciudadano. Usted tal vez está aprovechando de su conducta, pero yo me someto. Si usted lo dice, levánteme el acta y la multa por pasarme el alto. Nunca un cristiano se le puede poner al brinco a un policía, ni a ninguna autoridad, ni siquiera al velador que cuida en la esquina los coches. Debemos someternos y reconocer la autoridad dada por Dios por nuestra conciencia. Si ellos son injustos con nosotros, Dios los va a juzgar. Nosotros debemos someternos. Ya al llegar a la delegación, ahí sí con el juez, alega lo que quieras. Tienes derecho a un abogado y demostrar, pero en la calle tú tienes que someterte a las autoridades por causa de nuestra conciencia. Muy bien, antes del diluvio, cada cual y cada persona, unos contra otros, se atacaban y se defendían como querían. Esta condición de anarquía ya no sería permitida por Dios. Ahora los asesinos tenían que entender algo importantísimo, que si una persona le quitaba la vida a otra persona, el asesino iba a entender que no hay en esta vida ni 50 años de cárceles, ni 100 años de cárcel, ni de 50 años de trabajos pesados, ni todo el dinero del mundo pueden pagar. No hay precio, vaya, por la vida humana. El asesino tenía que entender eso, considerar la valía de la vida humana y darse cuenta que lo único que podía pagar la vida que él había quitado era con su propia vida. ¿Se dan cuenta ustedes la razón por la cual Dios estableció la pena capital? Para que los hombres, en primer lugar, comprendieran la valía, el valor de un alma humana. Lo sagrado que es, ante los ojos de Dios, la vida humana. Ningún ser humano tiene el derecho, como un individuo, de quitarle la vida a nadie. Entonces, ¿a quién le entregaba Dios la espada de la retribución y el juicio? Dios se le entregaba al Estado, a las autoridades judiciales, a la nación de Israel, nunca a los individuos. Lo vamos a ver a continuación. Esta instrucción no se refiere a la venganza personal de que si te matan, matas de aquí en adelante. Vuelvo a repetir, sino a la prerrogativa que Dios entregaba a los gobiernos que comenzarían de ahí en adelante a formarse.
Ahora el hombre debería comenzar a gobernarse a sí mismo. El hombre debería ser responsable ante Dios de gobernarse a sí mismo, gobernar a su familia y gobernar a la sociedad, usando, cuando así se ameritase, la fuerza física para detener el crimen y el avance de la maldad del ser humano. ¿Se acuerdan ustedes cómo nos manda Dios a los padres educar a los hijos? La Biblia pone un énfasis tremendo ¿en qué cosa? En la vara, ¿verdad? Las escuelas o el tipo que comenzó a desarrollarse de educación llamado Montessori, ahora han cambiado mucho, pero el sistema Montessori de pedagogía estaba basado en una falsa premisa antibíblica: no castigar a los niños, dejarlos que si quieren portarse como Tarzán en la escuela, que brinquen como chapulines, que se porten como changos, no pegarles nunca, porque de acuerdo a ellos se les traumaba si se les reprimían sus impulsos agresivos. Era un sistema basado en la psicología freudiana. Freud comenzó a establecer estas falsas premisas de la mente humana, de que no es posible reprimir los impulsos sexuales. Debes darle rienda suelta a tus impulsos, porque si no creas una personalidad totalmente reprimida, la cual se manifiesta posteriormente en agresividad y comienza a adquirirse lo que él llamó el complejo de Edipo, del niño que crece con la mamá y quiere matar al papá, porque el niño tiene un patrón fijo en su mente de que es la autoridad la madre y no el padre, que es el que debe ejercer y a quien Dios nos entregó la autoridad del hogar. A un niño se le tiene que educar de dos formas. El niño, dice Dios, entiéndelo, hijo mío, es un ser humano pecador. Y un niño de 2 años es el niño más demandante, caprichoso, grosero, envidioso, mentiroso, lo que tú quieras, pero es un angelito. Es una mezcla de las dos naturalezas. O sea, es inocente, sí es cierto, pero se manifiesta en su naturaleza esa tendencia que él quiere, él yo mío, y lo que yo digo es ley aquí en esta casa. Pues no es ley. Entonces el padre necesita la Biblia en la mano izquierda y el palo en la mano derecha. No el palo de escoba, ¿verdad? Ni un tubo tampoco, ni tampoco patadas. Porque hasta para ejercer la disciplina y el castigo se necesita sabiduría. Pero a un niño tú tienes que tener la sabiduría de Dios para poder ejercer sobre él en el momento preciso y comenzar a ¿qué cosa? Los padres comenzamos a ir quebrantando la voluntad impetuosa de la naturaleza humana de nuestros pequeñuelos. ¿Qué es la lección que el niño tiene que adquirir? Fíjense ustedes, un niño al llegar a los 5 años, a los 6 años de edad, ya tiene que haber entendido que no es él el que grita ni el que manda, sino sus padres. Si un niño a los 5 o 6 años no has quebrantado su voluntad y no lo has hecho entender con la palabra y con la sabiduría de darle cuando necesite sus nalgadas en el tiempo preciso, a los 5 o 6 años de edad es 2 veces más difícil poder quitárselo. Y si no se los quitas entre los 6 y los 12 años de edad, entran a la pubertad y son los futuros delincuentes juveniles. El presidente del FBI en Estados Unidos, G.A. Hubbard, durante más de 25 años que fue más bien el que fundó la Oficina Federal de Investigaciones Federales, dijo lo siguiente después de tratar 25 años con criminales. La mentalidad de los jóvenes delincuentes en la cárcel es la siguiente. Todos los criminales jóvenes que he podido tratar en la cárcel piensan lo mismo. Creen que el mundo está en deuda con ellos. A ver si lo captaron bien, apúntenlo. Pero esto es muy profundo.
Los delincuentes juveniles y la mayor parte de los criminales jóvenes tienen un problema gravísimo, pero gravísimo mental, que creen que el mundo está en deuda con ellos. O sea, que ellos no merecieron esos padres, que no merecían ese presidente, que no merecían esa policía. O sea, todo el mundo está en deuda con ellos. Ellos son víctimas de una sociedad corrompida, de acuerdo al pensamiento de ellos. Y por eso tienen un odio tremendo a todo lo que es autoridad. Un joven que odia la autoridad es un criminal en potencia. Un joven que se levante contra los papás, ¿y tú qué? Y te saque el garrote el joven o se te ponga al brinco, es un futuro y potencial delincuente. No puedes tener esa actitud de rebelión contra la autoridad, llámese la iglesia, en el gobierno o en tu casa, porque te conviertes tarde o temprano en un delincuente ante los ojos de Dios y más tarde ante los ojos de la misma sociedad. La rebelión, que debe ser vencida cuando son niños y debemos ir canalizándola, tiene que ser vencida en los primeros años de edad. Y en los niños sanos, los niños que entienden, los jóvenes que son de proyección al futuro, aunque se rebelen de jóvenes, porque el mundo los absorbe temporalmente, recuerdan y regresan. Educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los niños que fueron educados con esas bases nunca se les va a olvidar y van a recordar que es mejor bajar la cabeza a vivir como un rebelde y sufrir 5 veces más en la vida. La gente que más sufre en la vida son los rebeldes. No se puede vivir en la vida rebelde con tus maestros, rebelde con la policía, rebelde en la iglesia. No puedes, vas a sufrir más. ¿Por qué? Porque la rebelión siempre es castigada. Se te va a castigar en la iglesia, se te va a castigar en la escuela, se te va a castigar en la sociedad, en la calle, en el tráfico, en tu casa. Vas a sufrir mucho. La rebelión, dice 1 Samuel 15:23, es un pecado satánico porque es equivalente a la brujería. Como pecado de rebelión es la adivinación y como pecado de idolatría es la terquedad, la obstinación. Mi voluntad, no Señor, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Así pues, es importante que captemos estos conceptos, que entendamos la mente de Dios, para que podamos, una vez que hemos asimilado estas verdades, transmitirlas a nuestros hijos. Y lo mismo pasa en el hogar que como pasa en un gobierno dictatorial como el de Fidel Castro. Es en contra de todo principio bíblico. Y no importa que la ley Helms-Burton sea o no sea anticonstitucional y lesione los intereses. No deben los países nunca regir sus juicios al condenar a otro país en que si esa ley a mí en México me beneficia o me causa un daño, o en Estados Unidos le afecta los intereses de la importación y exportación de los comerciantes. Lo que debemos de ver es que ese país está siendo gobernado por un hombre que ha coartado la libertad de sus ciudadanos, que no les permite manifestarse como ellos quieren, que no hay democracia y que es la cárcel más grande del mundo, donde miles de cubanos perdieron la vida comidos por los tiburones. ¿Por qué? Por un sueño de abandonar un lugar y tener la libertad de trasladarse a otro lugar para vivir mejor. Este hombre les dijo, de aquí nadie sale porque yo soy la ley. Yo soy el rey. Y eso ningún gobierno lo puede permitir. Ya llegamos a un siglo que vamos a entrar al próximo milenio donde las Naciones Unidas se han visto incompetentes para poder juntarnos todos y ya, por favor, que no haya en el mundo ni un dictador, nos ponemos todos de acuerdo y en cuanto un país tenga un dictador, el mundo entero va y lo saca. Y vigilamos que haya democracia y que haya votaciones, pero el mundo debe llegar a esta conclusión. Pero esto nos muestra solamente un caso importante. Esto es un síntoma de inmadurez jurisprudencial en los gobiernos que actualmente rigen la humanidad. O sea, los gobernantes no han evolucionado. No hemos madurado. No estamos lo suficientemente maduros para poder gobernar ni siquiera un solo país, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora pues, esta situación que se vivía antes del diluvio ya no iba a prevalecer.
No existía, repito, antes del diluvio, ningún mecanismo formal de castigo o de prevención del delito, inclusive el de asesinato o el de homicidio. Lo podemos ver en Lamec, que dijo, si 7 veces mató Caín, pues yo voy a matar 70 veces, y si él fue perdonado, antes del diluvio no había ley. Ahora ya no podían actuar bajo su propia restricción, ahora los individuos iban a tener que comenzar a someterse a una situación legal. Es claro, también es importante asimilarlo, que la autorización para la pena capital implica el establecimiento de leyes que regularan las actividades humanas y las relaciones personales. Para que ustedes me entiendan lo que les acabo de decir, les voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta que 10 familias de la iglesia, 10 familias, estamos en un barco, viene una tormenta y quedamos como náufragos y nos desembarcamos en la isla, llegamos como podamos nadando y somos 10 familias sobrevivientes en esa isla. ¿Qué hacemos inmediatamente los 10 padres de familia? Nos juntamos y comenzamos en esa isla a imponer leyes, ¿no es cierto? Y lo primero que vamos a hacer, tú no te vas a meter con mi esposa, ni yo me voy a meter con la tuya, y al primero que agarremos, lo colgamos de la palmera más alta. Pero está muy drástica la cosa, sí, pero si en esa situación no se llega al drasticismo y a unas medidas tan severas de imponer la ley, tendríamos entonces la ley de la selva y nos desintegraríamos en menos de un año por la inmoralidad. Nos acabaría la inmoralidad, nos acabaríamos depravados todos. Y sería eso una orgía y sería una cosa horrible en la cual nos destruiríamos unos a otros. Pondríamos otra ley. Vas a respetar lo mío y mis cocos que agarre la palmera, tú no te metes con ellos, y esto es lo mío, esto es lo tuyo, el que robe va a haber una sentencia, un castigo. Tenemos que comenzar a establecer leyes que regulen nuestras relaciones personales. Si eso es en una isla, ¿cuánto más no debe ser en una nación, en un gobierno tan grande como son las naciones actualmente? Dios pues nos da estos principios y actualmente todos los gobiernos son libres para elegir y desarrollar sus propias leyes y su propia constitución. ¿Saben ustedes, amados hermanos, la Constitución de los Estados Unidos de la República Mexicana tiene aproximadamente 130 artículos, más o menos? 130 artículos. ¿Saben ustedes cuántas veces ha sido parchada, remendada y cambiada nuestra Constitución? Más de 250 veces. Más de 250 veces. ¿Qué nos da esto a entender? Que tenemos una carta magna donde dice, esto es esto, esto es esto, es esto, y entonces los gobiernos, las personas que entran, no consideran de valor ni de autoridad las leyes y dice, a mí el inciso B, no me conviene mientras yo esté aquí. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto y esto y esto. Bórrelo, por favor, suplántelo y cámbielo y agréguenle esto. Cuando el hombre hace esto, entonces el país no tiene más que ser guiado y llevado a un estado de anarquía total. Si no son las leyes las que nos rigen y las que nos gobiernan, no queda absolutamente nada dentro de nuestra dignidad como seres humanos. Dios le da a los países estas bases y encontramos que la prohibición, alguien podría ahorita decir, oye hermano, pero es que en los 10 mandamientos dice no matarás. Quiero aclararte que la prohibición de no matar en los 10 mandamientos es evidente que se aplica al asesinato personal, dada la etimología del origen de la palabra matar en Éxodo capítulo 20. Hay más de 5 palabras para matar en el hebreo. Y hay una palabra que es para matar en defensa propia, hay otra para matar
de forma imprudencial y hay otra forma para matar con premeditación, alevosía y ventaja. La palabra hebrea que se usó en los 10 mandamientos se implica al individuo y 2, cuando el individuo con premeditación, con alevosía y con ventaja ejerce el derecho constitucional o legal que le pertenece como prerrogativa al gobierno y él, tomando la ley en sus manos, se venga y le quita o ciega la vida de uno de sus semejantes. Dios prohíbe que tomemos la venganza personal, pero Dios le da al Estado el derecho de ejercer la pena capital. ¿Está claro? ¿Quedó claro en sus mentes esto? Es al individuo a quien Dios le prohíbe matar y vengarse. Pero es el Estado, el gobierno, el que puede elegir o rechazar el ejercicio de la pena de muerte. ¿Saben ustedes que la ley mosaica establecía el castigo como pena capital no solo al asesinato, sino al quebrantamiento de cualquiera de los 10 mandamientos? Vean Hebreos 10:28. O sea, la pena de muerte no solamente era para el que asesinaba, sino para cualquiera que violaba cualquiera de los 10 mandamientos, estaba bajo pena de muerte. Dice Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés, y aquí están incluidos los 10 mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. La dispensación cristiana, el vivir bajo la gracia a nosotros, de ninguna manera, quiero aclarar teológicamente, pone aparte o coarta esta provisión de la pena capital. Por ejemplo, el comer carne se permite en 1 Timoteo 4, del 3 al 4. La abstinencia de la sangre, dice la Biblia, no podemos comer los cristianos sangre, ya lo entendimos esta noche, dado que la sangre humana principalmente representa la vida y representa el alma, y la de los animales representa lo que en el Antiguo Testamento era la vida aceptada por Dios. Así pues, ni moronga podemos comer. Si te la comías la moronga antes de este estudio y no sabías, eres perdonado por un pecado, ¿verdad?, de omisión, de ignorancia, porque pecado es el que sabe hacer el bien y no lo hace, dice Santiago y dice Romanos. Desde el momento que conoce la ley te hace pecador. La ley revela el pecado. Si no conoce la ley, Dios tiene misericordia de ti. Pero desde esta noche, ni moronga para la cena. Absolutamente. Y también la autoridad de la pena capital es reafirmada en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, Él mismo, hizo eco a las palabras de Noé en Mateo 26:52, cuando dijo, todos los que empuñen espada, a espada perecerán. Dios continúa controlando, dice la Biblia, el orden social a través de los instrumentos del gobierno humano. Dicen Hechos, capítulo 25, versículo 10, las siguientes palabras. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien. Pablo, al ser capturado por sus enemigos, apela al máximo tribunal civil. En 1 de Pedro, capítulo 2, dice el apóstol Pedro, versículo 13 al 17, para que ya no nos quede dudas, 1 de Pedro 2, 13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey, o sea, al presidente de la República, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis ignorar o callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres,
pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, temen a Dios. ¿Qué dice? Honren al Rey. Así como dice, honrarás a tu padre y a tu madre, honrarás de la misma forma a las autoridades establecidas por Dios. Cuidado, y esto es algo que viola, mina y comienza a leudar la autoridad cuando los ciudadanos comienzan a burlarse del presidente de su república o de su país. Ningún cristiano tiene el derecho de burlarse de ninguna autoridad establecida por Dios. Está bien que hagan un chiste, que una cosa, pero ten mucho cuidado cuando hablas mal de tu presidente. Tú puedes decir, tenemos un gobierno caótico, tenemos esto y tenemos aquello, pero no podemos relajar la autoridad. Es lo mismo que si el papá encuentra a los hijos haciendo chistes del papá despectivos y despreciativos, que lo humillan y lo rebajan porque los hijos perdieron el concepto de respeto y de honra a sus padres. Sea lo que sea mi padre, lo respeto y lo honro. Que es narcotraficante, lo respeto y lo honro. No estoy de acuerdo con lo que él hace, pero yo tengo que estar sujeto a él por causa de mi conciencia. No me pueden poner mi papá a vender cocaína ni a vender marihuana porque hay una autoridad superior, la divina, que me prohíbe eso. Y eso opaca la autoridad de mi padre. Pero en las cuestiones de obediencia, él es mi padre y le debo honra y respeto durante toda mi vida. Así debe ser nuestra actitud cristiana delante de nuestros gobiernos. Bueno, nos dio tiempo y vamos a pasar al origen de las razas y de las naciones. Le pido a Dios con todo mi corazón que no queden dudas, que esto sea claro, que sea asimilado y que lo puedan ustedes comprender por su propio beneficio y para vuestra propia prosperidad en esta vida. Porque cuando obedecemos las leyes de Dios, somos bendecidos por Él. La cuestión de las razas es una de las más importantes y explosivas del tiempo en que estamos actualmente viviendo. ¿Por qué creen ustedes? Por los inmigrantes, ¿no? O por los mojados, o por tantas cosas que están poniendo a los países en conflicto unos contra otros. Lo mismo podemos decir del nacionalismo contra el internacionalismo, de los árabes contra los judíos, el mestizo contra el indígena, el caucásico contra el amarillo, el chino contra el negro, etcétera, etcétera. Pero la existencia de razas, naciones, tribus y lenguas es, sin duda alguna, un hecho inevitable de la vida moderna, a pesar de lo que los sociólogos, los psicólogos y todas las personas especializadas en el estudio del ser humano, o hasta los políticos, quieran quitar a través de barreras nacionales o raciales. En Estados Unidos están considerando de una forma ya absolutamente seria, de plano, una barrera, un muro de Berlín, de frontera a frontera, y tienen todo el derecho legal del mundo de hacerlo si quieren. Tenemos que entender esto. Si quiere proteger sus intereses, esa nación tiene que hacer todo lo posible sin llegar a lesionar los intereses ajenos, de prevenir y cuidar y tratar de evitar que ninguna cosa de sus propios ciudadanos sea lesionada para poder salvaguardar su propia seguridad. Si la única forma de que los indocumentados mexicanos no hagan para entrar a Estados Unidos y la barrera de 10 metros o 50 metros que quieran levantar los va a detener, ningún mexicano tiene el derecho de protestar. ¿Por qué? Porque simplemente, si no tengo pasaporte, no puedo brincarme esa barrera. Si tengo pasaporte, paso legalmente. En el momento en que un ciudadano de otro país atraviesa otro país sin documentos, es un delincuente. ¿Está claro? Los periódicos dicen que no,
que no son delincuentes y que no se les debe tratar a garrotazos, de acuerdo. Pero llega el momento en que les colman la paciencia. Ya andan corrigiendo como a los chinos, como a 50 o 100, y se les agarra uno, se les meten 10, etcétera, etcétera, hasta que los pobres, ¿verdad? No lo estamos justificando de ninguna manera, pero tenemos que meternos en los zapatos ajenos para poder comprender muchas veces las reacciones de la gente en nuestra contra. Si México fue invadido por guatemaltecos y haitianos y salvadoreños y no pudiéramos frenar esa inmigración y estuvieran entrando a las cosechas de los mexicanos y quitándoles las fuentes de trabajo y lesionando los intereses de México, México podría legalmente levantar una barrera y decir, si es la única manera, tenemos que hacer lo imposible, hasta el uso de la fuerza física para hacerles entender, de allá no pasan para acá sin papeles, y si pasan para acá sin papeles, expónganse a las consecuencias. Pero ahora los gobiernos, escuchen bien, los gobiernos están tratando como víctimas a los delincuentes. Ahora son los criminales los que exigen derechos humanos. Imagínense eso nada más. Las personas que el otro día mataron a unos policías federales de caminos en México, que los quemaron, incendiaron la patrulla y los asesinaron, una juez se declaró incompetente para poder juzgarlos, lo estaban esperando afuera, los judiciales para golpearlos, etcétera, etcétera. En ese momento llevaron a cabo la venganza propia y vimos algo que es tremendo. Después que los golpearon, estos dos criminales que mataron sin piedad y sin misericordia y quemaron vivos a dos policías, dijeron, nos vamos a ir a quejar a derechos humanos de que los golpearon. Imagínense nomás. ¿Y qué de los policías que mataron que ya no pueden quejarse? Hemos llegado a pervertir y a tergiversar las leyes porque hemos perdido los fundamentos sobre los cuales fueron construidas. El ser humano está actuando ya anormalmente. Ya no sabe quién es el criminal y quién es la víctima y quién es el justo. Ya el ser humano ha mezclado a los dos y ahora a los criminales y a los injustos, a los delincuentes, los tratan y les dan derechos. Aunque sí tienen derechos, los mismos criminales no pueden tener los mismos derechos desde el mismo momento y desde el tiempo en que ellos violaron la ley. Tú tienes derechos si te portas bien y no transgredes y lesionas los intereses de otras personas, pero el momento en que tú te rebelas en contra de la sociedad y matas a alguien y robas y te metes en una casa o violas a una niña o violas a una persona, en ese momento pierdes tus derechos. Eres un criminal y tienes que ser tratado como un criminal. Ya se perdió de vista eso. ¿Por qué? Por una perversión de la justicia y de las leyes humanas. Y por eso todo el mundo se está creciendo y aumentan los secuestradores, aumentan los asesinos, porque ya no hay leyes que se apliquen con justicia. Ustedes saben que el origen verdadero de las diferentes razas que conocemos y naciones en el mundo y todos los sucesos relacionados con ellos, si no los entendemos también claramente y los colocamos en la perspectiva adecuada, no pueden ser comprendidos ni tampoco resolver los problemas de origen y carácter racial. Con toda esta diversidad que tenemos ahorita en el mundo de olmecas, chichimecas, aztecas, aucas, jíbaros, quechuas, mexicanos, latinos, italianos, etcétera, etcétera, dicen que existen aproximadamente de 3 a 6 razas según cómo se clasifique. Pero hay una base, un tronco común en la que podemos partir en esta noche. De acuerdo a la Biblia, hay 3 clasificaciones y le voy a aclarar que no son razas, somos una sola raza. Porque cuando decimos hay 3 razas, estamos diciendo que alguna es subhumana. La palabra raza es un término equívoco, inadecuado para separar a los seres humanos. Somos una sola raza, ¿qué? De seres humanos, divididos en caucásicos o lo que podríamos llamar indoeuropeos. 2, los afroasiáticos o los amarillos y los negros que vienen de Cam,
Toda la descendencia de Cam son los afroasiáticos, toda la descendencia de Jafet vienen de los indoamericanos, y en tercer lugar tenemos a los semitas, o la raza semítica, a la cual pertenecen únicamente judíos y los árabes. Entonces hay los semitas, los camitas y los jafetitas, la raza caucásica, la raza, los amarillos y los negros, que son lo mismo, y la raza de los árabes y de los judíos. Ahora bien, hay más de 180 naciones, creo ya, ahorita en el mundo, con más de 3,000 lenguajes y dialectos tribales. Con toda esta diversidad de pueblos y razas, debe haber forzosamente un tronco. Yo no he platicado hasta ahorita, ni he tenido un debate con algún sociólogo, no he tenido un debate con un lingüista, no he conocido un psicólogo o un político que nos pueda demostrar a los cristianos cuál es el origen de los seres humanos y cuál es el origen de las naciones. Todo lo que te digan es de carácter especulativo y filosófico. Pero la lógica más elemental nos lleva a concluir de que tiene que haber un tronco en común. Ahora, desgraciadamente, con esto de que el abad de la basílica dijo que la Virgen no había existido, y se metió un problema tremendo porque le grabaron esa declaración, y después lo obligaron en 24 horas, a los 2 días, a decir que sí, que él estaba equivocado. Dijo, no, perdónenme, y al otro día el periódico Reforma sacó una página entera con la grabación de este señor Schulenberg, donde con su voz dijo él, no existió nunca la Virgen de Guadalupe. Admiro al indio que pintó esa Virgen, y Juan Diego es un personaje mítico, es un personaje que ha sido ficción y ha sido inventada, y yo, dijo Schulenberg, no conozco un solo historiador que me dé una sola demostración de la veracidad histórica de la existencia del indio Juan Diego. Bueno, ya saben la revolución que está ahorita en México por esta declaración, pero agarrándose a ese pretexto han entrado muchos ateos y han dicho en el periódico, no, ya ven, todo lo que es de la religión, ¿cómo creen que existió la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo creen que existió Adán y Eva? Y ahora se agarran que tampoco Adán y Eva existió. Sin embargo, para poder debatir a una persona que niegue la existencia de una pareja original, es muy fácil debatirlo, porque no necesitamos hechos históricos, sino una lógica elemental de la genética humana. Nada más necesito tener a un genetista a mi lado izquierdo para decirle, oiga doctor, de acuerdo a usted, cada cosa, cada esperma no se reproduce conforme a su especie y a su género. Sí. Entonces, señor ateo, usted dice que tampoco existió Adán y Eva. Bueno, si no hubo una pareja original, dígame usted entonces cómo apareció la raza humana en la Tierra. Usted no puede llegar a una universidad y decir a la gente, no existió esto. Ok, si yo le digo a los estudiantes, esto no es cierto, yo estoy obligado moralmente a decirles, pero esto sí es cierto. Porque si yo quito el vacío y lo deshago totalmente y rompo esa filosofía, yo tengo que brindar y exponer y decirles, bueno, si la gente no va a creer en una pareja, entonces, ¿en qué debemos de creer? ¿Qué nos ofrece usted a cambio? Dígame por lo menos que venimos, como dijo el fundador de la dialéctica, Ron Hubbard, que éramos una semilla protoplasmática que vino de un planeta, una galaxia extraña. Por lo menos este cuate se fumó una cigarro marihuana y se le apareció esa visión. Otros han dicho que venimos de los ovnis, otros han dicho que... Pero a ver, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice la geología? ¿Qué dice la arqueología? ¿Lo han leído ustedes en la historia? ¿Quién ofrece una teoría, aunque sea una teoría, de cuál fue el origen de los seres humanos? Aparecieron de repente así, ¡pum!, de la nada unos chinos, ¡pum!, de la nada unos negritos y ¡pum!, de la nada unos blancos. ¿Por qué esta diferencia de razas y de colores y la pigmentación de la piel? Lo vamos a ver en adelante con la palabra de Dios, probado genéticamente, pero es increíble que solo la Biblia nos ofrece un concepto absolutamente probado por la sociología y por la genética y por la psicología, de que el origen de las razas, los pueblos y las lenguas, aunque es un misterio para los científicos,
los cuales no pueden explicar esta evolución y esta cultura en los términos del marco evolutivo. La Biblia nos los muestra, y cuando entremos la próxima clase a la tabla de las naciones en Génesis capítulo 10, la tabla de las naciones es un documento histórico absolutamente increíble, porque la historia comprueba que estas palabras, por ejemplo, Nimrod, Cusraim, Cam, son exactamente los nombres de los pueblos que poblaron esas naciones. Y hasta este momento no ha existido una sola persona que pueda negar la tabla de las naciones en Génesis 10 como el documento histórico más sobresaliente de todos los tiempos que han existido en la raza humana. Se nos acabó el tiempo, hemos dado la introducción al origen de las razas, lo vamos a continuar el próximo martes, pero ¿verdad que está emocionante? La palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. A ti, Señor Jesús, a ti te damos en esta noche este aplauso, a ti la gloria, a ti, Señor, y no a nosotros, a ti la gloria, a ti el poder, a ti la sabiduría. Oh Dios, tú eres grande, fuerte, sabio, tú has puesto en orden todas las cosas desde el principio hasta el final de los tiempos. Solo tú lo pudiste hacer, Señor. A ti te alabamos, a ti te bendecimos, a ti, Señor Jesús, que moriste en la cruz por nosotros, que diste tu sangre por nuestros pecados, que pagaste con tu vida pagaste nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, las borraste con tu sangre preciosa. A ti, Jesús, a ti, Jesús, a ti, Jesús, recibe todo, Señor, de nosotros. A ti te exaltamos. No hay otro nombre más que el nombre de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres más que Jesús. Yoshua Mashai, el Mesías Salvador. Jesús, el Salvador de nuestros pecados. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida eterna. En Él están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, Padre, porque el mundo está confundido, la religión está confundida, los políticos están confundidos, los científicos están confundidos, pero nosotros tenemos la luz. Nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros no debemos de vivir divagando ni siendo llevados por filosofías. Sabemos en quién hemos creído, tenemos un fundamento y estamos firmes y parados sobre él, sobre la roca que es Jesucristo. Oh Señor, gracias por esta seguridad que has traído a nuestra alma. Gracias por esta luz que el mundo no puede conocer, porque no tiene al Espíritu Santo ni le puede recibir, porque no le conoce. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por su muerte. Gracias por lo que te ha costado darnos la vida eterna. En esta noche hay algunas personas que no tienen esta luz, que no tienen esta seguridad, que no tienen a Jesucristo. Invítalo hoy por la fe a tu corazón. Sé salvo de esta generación perversa y maligna que se está pudriendo a pasos agigantados. Sé salvo de la maldad de la humanidad. Dios quiere guardarte en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Dios quiere protegerte, quiere darte seguridad para que tú puedas entender que Él es Dios, el que nos cuida, nos salva, nos bautiza con su Espíritu Santo, nos da la vida eterna y nos perdona los pecados. Si quieres invitar a Cristo en esta noche, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, mis rebeliones, mi coraje, mi amargura y resentimiento contra las autoridades que has puesto en el mundo para mi propio bien, y otras veces para humillarme. Te pido perdón por mis pecados y creo que Jesucristo pagó en la cruz con su sangre
por todas mis maldades. Creo que Él tomó mi lugar en esa cruz y que con su muerte y resurrección tú quitas de en medio mis pecados y me das la vida eterna. Señor Jesucristo, te pido que en este momento entres a mi vida como mi Señor y Salvador. Te recibo por tu gracia, te recibo por la fe y te pido que me guardes, ilumines mi mente y me guíes a toda la verdad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.